Hola chicas, ¿qué tal? ¿Qué cuenta? Mi nombre es Adeline, yo soy de Sucre, los que no me conocen, soy de Sucre, Bolivia, vivo en Irlanda hace un par de años ya. Em, bueno, soy bartender desde el 2011 y hoy quería hablarles sobre la química de las especias. He escogido este tema por la situación que estamos viviendo, que bueno, es un momento un poco sin precedentes. Podríamos comparar más bien con la era de la prohibición probablemente, que ha sido la única otra etapa de la historia de la humanidad que nuestra industria se ha visto tan afectada. Entonces, y bueno, y que ha revolucionado y ha cambiado la coctelería, ¿no? Entonces, este momento que estamos viviendo está teniendo el mismo efecto en nuestra profesión y necesitamos la mayor cantidad. Desenterrar en realidad, que todos sabemos de lo que voy a hablar ahorita, pero solamente no lo tenemos tan presente, entonces pensé que sería un tema interesante para charlar. Ok, veamos, empecemos con el tema. ¿Qué son las especias? Las especias son técnicamente partes de la planta que tienen mayores concentraciones de sabor. Esa es la definición exacta. ¿Esto qué significa? Las plantitas tienen como un sistema de defensa. Ellas crean como una especie de campos minados, digamos, ¿no? A lo largo de sus hojas, sus tallos, raíces, frutos, semillas, de cada parte de la planta tiene todas estas áreas. Y estas minas o pequeñas bombas que la planta crea son cápsulas de sabor. Entonces, bueno, muchas veces las plantas crean estas cápsulas para defenderse de predadores. Entonces, cuando estas cápsulas explotan, los aromas que desprenden, los gases que desprenden, los químicos que desprenden estas cápsulas, repelen, ¿no? Entonces, bueno, en un nivel de insectos y plantas van a ser mucho más agresivos, pero nosotros como humanos hemos crecido y formamos parte de un reino animal distinto, entonces tenemos una mayor resistencia e incluso nosotros disfrutamos de algunos de estos químicos y de los sabores que tienen y de los aromas que tienen, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia hemos ido aprendiendo y descubriendo estos componentes químicos, cómo aprovecharlos, cómo utilizarlos. Por ejemplo, hemos descubierto que las hojas de laurel tienen más de estos componentes químicos que los tallos. Entonces, solo utilizamos las hojas, pero otras plantas como la canela en realidad va al revés, entonces utilizamos más los tallos o los troncos. En fin, ¿para qué saber todo esto? ¿No? Para que entender qué son las especias. Eh, bueno, ahora, por ejemplo, en esta época que estamos viviendo, nos ha servido para ampliar nuestros horizontes, porque si bien hemos empezado a ver una oleada de cócteles a domicilio, de opciones para mantener la industria y para mantener también a la clientela eh, interesada, ¿no? Y en cócteles y todo eso. em, Hemos visto que se han empezado a hacer cócteles envasados, pero envasando cócteles no puedes enviar frutas frescas o no puedes, es diferente que cómo trabajas en la barra o hacer un mojito y envasarlo. Todos sabemos que la menta después de cierto tiempo oxida, empieza a desprender otros componentes químicos que ya no son tan eh, placenteros para nuestro sentido del gusto. Entonces, nuestro espectro se ha reducido un poco y por eso mismo es que hemos empezado a buscar otras opciones. Las especias también pueden ser más fáciles de almacenar, por ejemplo, muchas veces. Y luego, por otra parte, por ejemplo, vamos a ver que
todo lo que utilizamos en nuestras barras están en base a especias. Por ejemplo, el gin o el vermouth, los bitters, como les decía, el mojito. Las especias son las partes, todas las partes de la planta pueden ser una especia. En realidad, el basil, el mojito, menta, eh, coriander, rosemary, todas frescas o deshidratadas, o sea, hojas, tallos, semillas, todos son especias. Entonces, a veces pensamos solo en especias, qué sé yo, la pimienta, qué sé yo, la canela. Y no pensamos que también hojas frescas como la menta o la albahaca son especias también y podemos utilizarlas también. Entonces, entender un poco estos componentes nos va a ayudar a saber, a utilizarlos, a crear nuestros propios bitters, nuestros propios insumos o manejar el garnish de formas diferentes o, en fin, jugar con los sabores de formas diferentes. Bueno, cuando hablamos de los componentes del sabor, nos vamos a poner un poco técnicas en cuestión a términos, ¿no? La terminología es un poco química, pero una vez que te acostumbras a la terminología, van a ver que es súper sencillo. Em, Cuando decimos componentes, hablamos de componentes químicos de las plantas que se agrupan según la categoría, la familia, sus características. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de terpenos, fenoles, aldehídos, ácidos, en fin. Entonces cada categoría engloba cierta familia, digamos, de componente en cuestión a sabor, en cuestión a, a cómo extraer el sabor, en fin. Em, es un poco amplio para hablar de todo, así que hoy he decidido escoger dos familias que son también las que más utilizamos en coctelería en general, ya sea en los insumos o en fin. Este, y luego les invito a que revisen también la parte de los ácidos, porque es interesante claro, ahí en el mercado los ácidos los puedes comprar ya en bolsitas y tienen otro tipo de usos, por ejemplo, ¿no? Y más tal vez en coctelería molecular, que estuvo de moda por mucho tiempo. Retomar esas ideas también es interesante para hacer los cócteles envasados o a domicilio, por ejemplo. La coctelería molecular también ha ayudado mucho. Es más fácil enviar, qué sé yo, un cóctel más sólido que un líquido. En fin, entonces pasemos a hablar de los componentes del sabor llamado terpenos. Los terpenos pertenecen a la familia de los lípidos. Entonces son cápsulas de sabor que crean las plantas envueltas en aceites. Al ser lípidos van a ser difíciles de disolver en agua, porque sabemos que agua y aceite no se combinan bien, pero van a ser fácilmente, obviamente, de disolver en aceite y en alcohol o ácidos. Y también si aplicamos calor. Entonces, por ejemplo, utilizar terpenos en fat wash sería una idea interesante, pero sobre todo sería una forma rápida de trabajar este componente. Em, Al ser lípidos, se disuelven rápidamente en lípidos, en grasas o en aceites, entonces el proceso se acorta, ¿no?
se hace más rápido, en lugar de esperar más tiempo para hacer un bitter o qué sé yo. Entonces, si estamos yendo contra el reloj, cierto método nos va a ayudar a hacer las cosas más rápidas, o escoger un método diferente, o aplicar calor, por ejemplo, en fin. Veamos, entre los terpenos más comunes tenemos el enebro, que en realidad pertenece a la subcategoría de fragantes, que significa que en realidad es mejor detectado por el sentido del olfato que el sentido del gusto. Y luego tenemos la nuez moscada como, como parte de los terpenos conocidos como cálidos. Y luego el clavo de olor, por ejemplo, va a ser también un terpeno cálido, pero al mismo tiempo dulce. Eso es otra categoría donde no solo tiene esa sensación cálida en la boca, sino también tiene un dejo, un aftertaste, un retrogusto dulzón. Luego hablamos de cardamomo, por ejemplo, que es conocido como una categoría de terpenos penetrantes, porque es un poco para nosotros como humanos, empieza a ser un poco más agresivo. Eh, y luego hablamos de el lemongrass o el cedrón, que es considerado un terpeno cítrico. Entonces vemos que una categoría, que son los terpenos, se va a subdividir en otras categorías para más o menos explicar el sabor y para que más o menos entendamos y podamos tener una idea de qué clase de sabor va a tener las especias que presentan este componente de sabor. Tenemos, entonces, en resumen, tenemos 5. Hablábamos de cálidos, dulces y cálidos, fragantes, penetrantes y cítricos. Entonces, em, saber esto nos va a ayudar a hacer un mapa mental de los sabores y de las combinaciones, ¿no? Pasemos a hablar de fenoles entonces. ¿Por qué he escogido estas dos categorías? Porque cada una es, eh, pertenece a un tipo de familia de componente químico distinto. Los terpenos, les decía, es de la familia de los lípidos, eso es grasas o aceites. Y los fenoles van a ser alcoholes. Entonces, sí, ciertamente son más o menos solubles en agua, igual que los terpenos, pero son mayormente o en mayor proporción solubles en aceites. Entonces, sabiendo esto, hacer bitters de especias que presentan fenoles va a ser un proceso más corto que tratar de hacer un bitter con terpenos, por ejemplo. Entonces, eso nos va a ayudar a hacer también un mapa de tiempo, ¿no? Cuánto tiempo disponemos para esperar por este producto, para esperar por este insumo, en fin. En los fenoles están la mayor familia de especias más comunes, sobre todo de la repostería, pues, yo diría. Tenemos canela, por ejemplo, anís, vainilla, eh, eh, licorice y todos esos sabores todos esos componentes del sabor forman parte de la familia de los fenoles. Y entonces, cuando hablamos de insumos, también nos vamos a dar cuenta que en gran parte
insumos como el bitters o gin o vermouth presentan estos componentes de sabor en, 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 en sí mismos. Entonces, cuando vayamos a crear, vamos a escoger los insumos y los balances y todo en base a estos componentes de sabor. Bueno, veamos, vamos al punto entonces. ¿Cómo crear? Todo lo que les he ido explicando anteriormente suena un poco aburrido y cansado y técnico y todo. Y bueno, no necesitamos aprendernos todo de memoria y sabernos toda la tabla periódica y todos los elementos y todos los sabores y que nada. Simplemente para crear cómo funciona. Es, digamos, 5 pasos. El paso número 1, ¿qué sabor queremos resaltar? Sí, así de simple. ¿Qué sabor? Entonces, quiero que mi cóctel sea más fresco y refrescante. Entonces, escogemos una familia de cócteles. Ese es el paso número 2. El paso número 1 es decidir qué sabor queremos resaltar o que queremos que sea el predominante. En fin, el paso número 2, qué familia de cóctel nos va a ayudar a hacer, a lograr nuestro objetivo. O sea, si yo quiero un cóctel refrescante, que es lo que he decidido en mi paso número 1, en el paso número 2 no voy a escoger un cóctel como el martini. ¿Por qué? Por es- la estructura del martini va a ser mucho más difícil o mucho más desafiante, pero entienden lo que les digo, ¿no? O sea, eh, requiere mucho más esfuerzo poder lograr resaltar el sabor que yo quería originalmente. Entonces, por la estructura de cómo es la familia del martini. Entonces, ¿qué tal si escogemos en lugar de un martini, escogemos algo más como de la familia de los sours o quizás ni siquiera, tal vez incluso mejor escoger un highball? Entonces, con un highball, como el mojito, por ejemplo, o es mucho más fácil obtener un sabor que sea fresco o refrescante. Em, Ese es el paso número 2. Entonces, decidir qué familia de cóctel nos conviene. El paso número 3, vamos a ver, analizamos el perfil de sabor del componente que queremos resaltar, qué clase de componente es. Entonces, eh, habíamos dicho, queremos un sabor refrescante. Bueno, cuando digo refrescante, sí, en mi cabeza estoy estructurando un mojito. Entonces, refrescante tipo mentoloso, ¿no? Refrescante para mí. Entonces, en el paso número 3 vamos a analizar esos componentes de sabor. ¿Qué clase de componente es? Entonces vamos a ver que la menta, o qué sé yo, para no utilizar menta, para no hacer un mojito, digamos, vamos a hablar del lemongrass. Para mí es otro sabor que tiene así refrescante, medio mentoloso, medio cítrico. Entonces, pensemos en eso, en el lemongrass. Hemos dicho que el lemongrass es un terpeno cítrico. Entonces vamos a entender en el paso número 3 vamos a hacer ese análisis, ¿no? Qué especia quiero utilizar o qué especia es mi sabor, mi componente de sabor, eh, a qué categoría pertenece, y eso nos da las herramientas, ¿no? Cómo trabajarlo. Entonces es un terpeno, por ende
puedo hacer un bitter, puedo hacer un macerado, puedo hacer un fat wash, porque esas son las formas, o un té, una infusión de lemongrass, porque esas son las formas en que se extrae el sabor de este, o que se extrae este componente de sabor, ¿no? Entonces ese es el paso número 3, analizar, ¿no? Analizar el componente de sabor. El paso número 4, decidir la forma de extracción. No podemos, bueno, no les recomiendo aplicar todas las formas o qué sé yo, demasiadas formas, porque estamos hablando de componentes químicos y a veces son varios al mismo tiempo, ¿no? No nos olvidemos que igual que cualquier ser vivo, somos una constelación de elementos químicos de arriba abajo. Entonces, a veces aplicar más de un método puede jugarnos en contra. Entonces, máximo 2 métodos yo les recomendaría. Digamos, aplicar calor y luego, bueno, en coctelería de todas maneras nosotros trabajamos con alcoholes, entonces es como que es bien intrínseco que vamos a mezclar nuestro componente de sabor con un alcohol. Entonces, por ese lado, digamos, básicamente siempre estamos utilizando dos. Pero en fin, estábamos diciendo escoger el método, ¿no? Entonces, escojamos un método, cómo vamos a extraer ese elemento y cómo vamos a convertir ese componente de sabor en un insumo. Ya sea, vamos a hacer un bitter, vamos a hacer una infusión, vamos a hacer un macerado, en fin. Y el paso final sería em, eh, maridar, digamos, como, em, eh, agregar, redondear, ¿no? Este sabor que ya hemos llegado ahí a la estructura. Necesitamos un último detalle para redondear el sabor, ¿no? Para cerrar el círculo. Entonces, ese es nuestro último paso, agregar un segundo sabor o hasta tercero, depende, que va a venir a redondear, ¿no? Que va a acompañar el sabor, que no va a ser más fuerte, que no va a ser más, que no lo va a tapar, sino que simplemente lo va a acompañar. Entonces, por ejemplo, si el lemongrass es un terpeno cítrico, probablemente algún ácido podría ser bueno, como el ácido cítrico, ¿no? Entonces solamente para finalizar mi cóctel voy a utilizar el ácido de la cáscara de limón, ¿no? O qué sé yo, algo así, o qué sé yo, podemos ir a utilizar un jugo de limón, de lima, en fin. Entonces esos son nuestros 5 pasos para crear un cóctel. Bueno, ya estamos llegando a la parte final. Espero que no haya sido, no sé, confuso o ambiguo. Em, He tratado de preparar esta charla lo mejor posible, pero hemos estado en una temporada un poco complicada. Y aparte, bueno, también el tema este es, ya sea completamente nuevo para algunas o, qué sé yo, como olvidado, digamos, para otras. Entonces, como que de una u otra forma suena medio muy técnico a ratos o en fin, pero yo quería compartirlo con ustedes porque realmente en esta temporada de la pandemia, que es casi un año ya ahorita que la industria aquí en Irlanda se ha visto afectada, hemos tenido dos cuarentenas, entonces, y bueno, se está presagiando una tercera por venir. Entonces,
no solamente es cuestión de de cerrar, hemos innovado en cuestión de cócteles takeaway o a domicilio, en fin, pero también Irlanda es una isla y no produce muchos de los insumos que utilizamos para nosotros, frutas, qué sé yo. Entonces, no solamente ha sido no poder abrir el bar, sino si abrieras, muchos de los insumos tampoco están disponibles en el mercado porque las importaciones se han cortado por más o menos 3 meses o más. Entonces, eh, por eso este tema nos ha ayudado muchísimo saber tener este conocimiento y este entendimiento nos ha hecho sumamente sencillo poder reemplazar insumos que no estaban en el mercado por algo distinto, porque el componente químico de sabor estaba presente en ambos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos cuando hablábamos de los fenoles, por ejemplo, hablábamos de sabores que son dulces y cálidos al mismo tiempo y que son normalmente se encuentran, ¿no?, para gastronomía, para repostería. Entonces, muchos de estos de este fenol eh, se encuentran en más de un elemento. Entonces, si no tenemos, qué sé yo, licorice, porque no lo producimos en Irlanda, podemos tal vez encontrar más bien vainilla o, o anís, en fin, combinar de modo que creamos el sabor en base a los elementos. Entonces, un tip que quería darles ahora, ya llegando al final de la charla y hablando de tips y de recetas, no necesitan memorizar todos los elementos y todos los componentes. Les voy a mandar ahorita la tabla periódica y bueno, y también son infinitos y también recuerden que como les decía, cada planta tiene diferentes, ¿no? Y varios. Entonces, es un poco mucho trabajo, a no ser que quieran hacerlo, obviamente. No crean que necesitan hacerlo para que esta charla les sea útil, no. Sigan los 5 pasos que les decía. Entonces, una vez que en el paso 1 han escogido un elemento, pasan al paso 3 a analizarlo y pónganse a Google, pónganse a buscar en un libro, qué sé yo, y trabajen en base a un elemento. Es mejor que saberse todos los elementos y luego tratar de recordar. Es mucho más fácil hacer mapas, ¿no? Entonces, escogen un elemento, hacen un mapa de sabor de ese elemento y en base a ahí van trabajando, construyendo el cóctel, ¿no? Ese es un tip que quería darles de cómo trabajar la química de las especies para crear un cóctel y luego también cómo en general las especias tienden a perder sabor más rápidamente. Ay, perdón, perder el sabor más rápidamente si están en polvo. Entonces, les recomiendo ya sea las trituren o sí, trituren eh, antes, ahí mismo para usarlas que guardarlas en polvo, digamos. Y por ejemplo, la canela es la más clásica que la venden en polvo en todo lado. Entonces, si pueden comprarse los palitos de canela y luego trabajar palitos de canela o triturar los palitos de canela, mejor. Un buen método es, por ejemplo, la pimentera
que solo porque se llame pimentera no significa que no pueden poner nada más ahí, entonces es una buena opción poner, ¿no?, las pimenteras con otras especias también que no sean pimienta. Entonces, obviamente la canela va a ser difícil de triturar en una pimentera, pero la pueden romper en pedazos más pequeños. Simplemente a modo de tip, recuerden que en polvo las cápsulas ya van a estar rotas y dispersas, ¿no? Entonces me refiero cuando digo cápsulas, las cápsulas que contienen los componentes de sabor. Entonces, eso luego, como siempre, conserven las especias, cómo conservamos los vinos, ¿me entienden? Las especias necesitan una temperatura y un nivel de humedad y todo eso para mantenerse. Recuerden que, como les dije, son partes de la planta, todas las partes de la planta. Entonces, entendamos que la menta es una especia, la albahaca es una especia, por mucho que son hojas y están vivas y las tenemos ahí frescas en la barra, siguen siendo una especia. Y nosotros sabemos que en las barras trabajamos la menta con mucho cuidado, con cariño, la tenemos ahí en un vasito de agua, qué sé yo, que no se marchite. Tenemos que entender que el resto de nuestras especias deben ser tratadas con la misma delicadeza y con el mismo cariño. Entonces, otro tip, ojo a cómo mantienen sus especias y también cuidado los envases cerrados porque oxidan y en fin. Y donde compran sus especies, siempre es bueno comprar especies frescas y todo eso. Y bueno, hablando de recetas, les voy a dar una receta que es la más simple del mundo, que la pueden intentar incluso en casa, que pero que al mismo tiempo, digamos, cuando la presentan en un menú, suena súper fancy. ¿Y por qué quería compartir esta receta con ustedes? Porque se ha vuelto una nueva forma de coctelería, los cócteles a domicilio. Entonces, a pesar de que nosotros hemos salido ya de la cuarentena, va a ser esta la segunda semana, sí, hemos salido de la cuarentena a principios de diciembre y ya los bares están abiertos y se está atendiendo más o menos de manera normal. Em, Sigue siendo, digamos, sigue siendo un buen negocio hacer los cócteles a domicilio. La gente se ha acostumbrado y le ha gustado. Entonces, em, se está volviendo como el nuevo normal y el nuevo branding, tener cócteles también para llevar. Entonces, ya era medio común aquí, por ejemplo, encontrar en el supermercado tu kit de gin and tonic. Entonces viene el gin, viene la tonic y viene unos en los tarritos con las especias que están recomendadas para este gin que estás comprando y así, ¿no? Entonces, más o menos lo mismo ha sucedido con los cócteles. Ahora se ha vuelto el nuevo normal encontrar cócteles y qué sé yo, con su garnish, con su esto, con su aquello, ¿no? Incluso con el vasito se vende, en fin. Entonces, una opción que nosotros hemos puesto a disposición ha sido este cóctel, que es un old fashion, nada más, pero que es una variedad distinta, ¿no? Que en realidad una variación nuestra, no, una variedad distinta, perdón, una variación nuestra de un old fashion, pero la estructura es de un old fashion. Entonces, alisten sus lapicillos que les voy a pasar la recetilla. Sí, vamos a la receta ahora. Bueno, en esta temporada de COVID y de cuarentenas y de todo, nos hemos dado cuenta que a veces
o sea, que hemos necesitado hacer cócteles que sean simples para despachar para el cliente, qué sé yo, con los cócteles a domicilio y que el cliente también los pueda hacer en su casa. Entonces, de ese modo, nos ha surgido la idea de hacer este cóctel. Em, a ver, vayamos por los pasos. Número uno, hemos dicho, queríamos escoger, resaltar un sabor, ¿no? Entonces queríamos escoger nosotros, queríamos utilizar Roan Co. El Roan Co es un whisky irlandés que es buenazo, que es delicioso y que tiene unos dejos de pera y vainilla. Entonces es simple, pero al mismo tiempo es muy... em, sedoso, ¿no? Para beber. Entonces, em, ¿qué tal si utilizamos esto? ¿No? Roanco y luego, ¿qué va bien con peras y con vainilla? ¿No? Suena como un pie. Em, y bueno, la mejor combinación en gastronomía, sabemos, en repostería siempre, canela. Canela va deliciosa con compotas, con manzanas, y también va como los rollitos de canela, los cinnamon buns y todas esas cosas. Eh, la canela va genial, entonces usemos canela. Entonces vamos por los pasos. Tenemos ¿qué sabor queremos resaltar? Queremos resaltar el sabor del whisky. Queremos resaltar ese componente de vainilla y también ese dejo, ese retrogusto de canela, de peras especiadas que tiene este whisky. Eso es lo que queremos resaltar. Si queremos resaltar ese whisky, entonces, ¿qué receta, qué familia de cócteles podríamos utilizar? Podría ser la familia del Martini y hacemos qué sé yo, un Manhattan. Bueno, no sería un Manhattan porque es un Irish, pero ya me entienden. Entonces, ¿qué tal si mejor hacemos un Old Fashion y mandamos el box o qué sé yo, el cóctel en un jar, en un tarrito, que el tarrito también va a ser el vaso rocks, ¿me entienden? Entonces, bueno, porque sí, no nos olvidemos sustainability y yo sigo con la coctelería consciente sobre todo. Entonces, qué mejor si hacemos que el envase en el que mandamos nuestro cóctel también sea el vaso del cóctel. Entonces, un tarrito divino que sea como un vaso rocks también, ¿no? Entonces, ahí va. Y coleccionables para que la gente no los quiera tirar a la mierda, para que la gente no los quiera desechar. Coleccionables, hagamos todo coleccionable, así la gente no desecha nada. Em, pero ¿en qué estamos? Sí, entonces tenemos Ronco, tenemos el cóctel, hemos escogido, ese es nuestro paso número 2, ¿cierto? Escogemos qué cóctel, Old Fashion, muy bien. Luego, analicemos el componente de sabor. Tenemos ahí tres componentes de sabor que habíamos estado pensando. Canela, vainilla, hemos dicho peras. Pero luego, ¿cuál de ellos va a ser un poco más invasivo que los otros? Y en realidad, ¿cuál de estos tres sabores que habíamos estado pensando va a ser el que resalte por sí mismo? Entonces, el whisky, por mucho que tiene ese aftertaste y tiene todas esas notas, em, no es un sabor tan fácilmente detectable para el público en general. Mientras tanto, la canela va a ser mucho más simple, ¿no? O no simple, pero va a estar como mucho más enfrente. Y el whisky y todos esos sabores de los que hablamos, así vainilla y peras y todo eso, son sabores que de por sí en el paladar no entrenado vienen un poco como de en segundo plano. Y no es porque, digamos, no
qué sé yo, no son conocedores, no, es cuestión de entrenamiento y de paladar y es un montón de trabajo para hacer catas y todo eso, los sommeliers y todo eso saben que es entrenamiento. Entonces, si hablamos de nuestra clientela, no todo el mundo tiene ese entrenamiento. Entonces, cuando estén bebiendo los tres sabores combinados, canela, vainilla y peras, probablemente canela va a ser el sabor que pegue más fuerte. Entonces, si ese es nuestro sabor más fuerte, ese es el sabor que necesitamos analizar. Ese es nuestro paso número 3. Analizamos ese componente, qué componente es, cómo lo vamos a trabajar, qué vamos a hacer con él, qué queremos de ese componente. Queremos que nuestro old fashion sea que sepa Fireball, que sea como whisky sabor canela, o queremos que este componente más bien solo venga a maridar y a acompañar y a redondear, ¿no? Entonces, analizando nuestro componente, nosotros decidimos que queríamos que acompañe, que venga con ese matiz, recordar a la clientela algo entre un cinnamon bun, unos rollitos de canela, que es ese sabor de grasoso de la masa de mantequilla, y al mismo tiempo una compota de peras con esos palitos de canela y así. Entonces hemos decidido en el paso, pasando al paso número 4, qué método de extracción. Vamos a aplicar calor y en un fat wash. O sea, para extraer nuestro componente de sabor de la canela, lo que hemos hecho es mezclar la canela aplicando calor, o sea, sí, derretir la mantequilla e infusionar la canela ahí. Ahí va. Entonces, ese es nuestro paso. Ese ha sido nuestro paso número 4, decidir qué método. Y nuestro método era calor. Pero al mismo tiempo queríamos hacer nuestro cóctel también un poco más fancy, porque un old fashion es un clásico que es bastante simple. Entonces, para hacerlo más llamativo, fancy, y al mismo tiempo para redondear todos esos sabores que queríamos, que decíamos, hemos decidido hacer un fat wash con mantequilla de canela. Entonces, em, ahí va, la mantequilla también va a venir como nuestro paso número 5, a redondear todo nuestro sabor y a acompañar. Y viene a cerrar, a lavar las esquinas de sabores que no queremos. Y cuando eh, pase todo el fat wash, lo que vamos a obtener es un cóctel mucho más, un old fashion muy sedoso para beber, que te recuerda como a un pie de peras, que tiene ese sabor, todavía un dejo del sabor de mantequilla, pero al mismo tiempo las canelas, la vainilla, se siente más como comer un old fashion que beber un old fashion. Y bueno, y termina el fashion con, como siempre, con el clásico, con el clásico zest de naranja. Y ahí lo tienen, nuestro Ruanco Old Fashion para la cuarentena. Recuerden, envasado en tarritos coleccionables, nada de plástico y viene en una caja 100% compostable y no necesita bombillas, digamos, no las bombillas de cartón, de plástico, de metal, de lo que sea. Un cóctel que no necesite bombilla es una bombilla menos para el planeta. Entonces, ahí está. Esa es nuestra receta, súper sencilla, eh, no necesitamos mucha química.
Bueno, chicas, muchísimas gracias a las que han podido estar presentes y por escucharme y por su atención. Y mil disculpas si he estado un poco distraída o qué sé yo, medio aturdida dando la charla. Ha sido toda una confusión por el horario, que hemos cambiado ahora el horario de invierno, entonces estamos una hora más, una hora menos, algo así. Entonces, pues sí, no esperaba la charla hasta dentro de una hora, pero eh, espero que hayan podido obtener lo más posible de lo que quería explicarles y que les haya parecido interesante. Yo sé que 20 minutos, que en realidad estamos aquí más de una hora, no sé, es un poco demasiado complicado para tan poco tiempo, ¿no? Pero les voy a mandar ahorita la tabla periódica y si tienen alguna duda, pregunten ahorita o cuando tengan tiempo de revisar la charla más tarde u otro rato. Este, no duden en preguntarme, en escribirme de todas maneras. Muchas gracias a Tati, a las chicas y bueno, espero que les esté yendo bien en este tiempo de pandemia. Manténganse todas sanas y cuídense mucho y recuerden que, bueno, es solo por un tiempo que necesitamos estar distanciados para que podamos estar juntos otra vez. Es una, es, eh, es una de las campañas de aquí de Irlanda y me parece que es muy cierto, ¿no? Eh, que bueno, que valga la pena y que la industria siga adelante. Un beso, un abrazo y eso sería todo.